Estamos retornando, amigos. Ahora tenemos la grata compañía del doctor Daniel Beltré, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, abogado de los tribunales de la República. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo está Gracias, usted? gracias Aurelio, muy bien, gracias. Me alegro tenerlo aquí de nuevo, doctor. Eh, Hablemos de lo que pasa esta semana, que son los temas que van y vienen y que son de carácter permanente. Pero vamos a empezar con el partido. El partido, recientemente hubo un congreso en el partido, usted siempre ha estado preocupado por los temas del partido, cómo se mueve. En una ocasión presentó candidatura a la Secretaría General con una candidatura bien estructurada, pero ahora no lo he oído hablar de los resultados de ese congreso. ¿Cómo lo vio? El octavo Congreso Ordinario, comandante Jorge Botello, se libró durante un espacio temporal largo que concluyó justo en enero de este año 2014, sus actividades fundamentales, con un ejercicio de identificación de comisiones que tendrían a su cargo como atribución, facultad fundamental, organizar todas las decisiones que se asumieron a lo largo de los debates del Congreso en documentos muy puntuales. Se trataba de unas 15, 16 líneas de discusión y entonces esas comisiones han tenido a su cargo la organización de las decisiones en torno a esas líneas programáticas de discusión. Por ejemplo, en mi caso, me correspondió conjuntamente con el compañero secretario general, el compañero coordinador de la comisión César Pina Toribio, el compañero Rafael Alburquerque, el compañero Radamés Jiménez, y no quisiera ahora, las listas siempre son, ¿verdad?, de riesgo, omitir a nadie, pero entre otros compañeros, articular las decisiones comprometidas con el tema estatutario. O sea, el estatuto que habrá que regir la vida del partido a partir del octavo Congreso se ha organizado a partir de las discusiones primarias que se libraron a lo interno del octavo Congreso y que fueron poco a poco, ¿verdad?, examinándose, auditándose hasta terminar en un pliego, un catálogo de decisiones múltiples que modificaron severamente el antiguo estatuto. Ese documento supongo que estará listo muy prontamente, el comité político habrá de examinarlo, publicarlo la entidad que fuere competente y hacerlo del conocimiento no público, hacerlo ponible a todo el partido, a toda su membresía, que iba a decir militancia, pero bueno, a toda su membresía y a toda la República. Yo pienso que ha sido un congreso trascendente, que dio lugar a un ejercicio democrático, bastante plural, ciertamente se ha vuelto inmanejable, ¿verdad?, celebrar un congreso a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, porque hablar de una matrícula que se dice supera los 2.600.000 inscritos en el padrón, es hablar de una cosa muy seria. Entonces, yo creo que si una experiencia a contar, ¿verdad?, merece la pena, de algún modo, es la comprometida con la posibilidad de que el PLD pueda seguir arbitrando sus procesos internos. Porque resulta, y lo he discutido en su día con los compañeros particularmente de Santiago, como recordará, estuve a cargo de la coordinación del proceso en Santiago, en la provincia de Santiago, y entonces nos advertimos de que todos los compañeros están comprometidos con alguien o con algo. Todos entonces han perdido su capacidad arbitral. El presidente de un comité intermedio, que a su vez es el líder más importante en torno a los 16 a 33 comités de base, suma de la vida orgánica de ese organismo, siempre está, ¿verdad?, apostando a algo. Pero resulta que es el presidente de la mesa electoral
Eso hay que revisarlo. Y bueno, pero eso hay que revisar. Esas desviaciones son las consecuencias del abandono que hasta cierto punto se viene dando en el partido. Hasta ahora venimos realizando estos eventos sin intervención de fuerzas exógenas, por ejemplo, de la Junta Central Electoral. Pero viene a ser que hay resoluciones del Congreso, pero después se abandonan. Y de eso se trata ahora, de si en esta ocasión, porque el partido ha terminado entendiendo que lo importante es estar en el poder. Y que como nos mantenemos en el poder, hemos devenido en el partido más importante del país, más decisivo, bueno, pues eso no tiene importancia. Pero sí que la tiene. Entonces lo que se está hablando ahora sí se van a ejecutar. Entonces sí se va a reunir la gente, sí se va a retomar la educación, sí se va a retomar la organización de verdad del partido. El tema de las finanzas. Todo eso, porque al fin de cuentas, esa imagen de plenitud, esa imagen de organización que tiene el PLD y que lo ha acompañado hasta ahora como una especie de credencial, eso se va a ir perdiendo, porque la gente que han sido la base de sustentación van a ir desapareciendo. Y las nuevas generaciones pues van a perder esa tradición. ¿Qué le parece a usted todo esto? No, ese es el juicio correcto. Yo pienso que en definitiva habrá que poner en marcha, ¿verdad?, un régimen de cumplimiento de todas estas decisiones a fin de garantizar la continuidad de la organicidad política que ya sin lugar a duda ha hecho crisis como consecuencia de esa priorización del tema electoral. Para mucha gente el PLD, que ciertamente se ha convertido en un partido de multitudes, ya no un partido de cuadro como pudo serlo en sus orígenes, sino hay que aspirar a rescatar eso, sino a reorganizar eso. El PLD, bueno, ha terminado siendo una fuerza electoral y esa no es la misión. Esa es una de las misiones, pero no es la misión. La misión es convertirse en una fuerza principal, pero al mismo tiempo en una fuerza dirigente, en una fuerza motriz, transformadora, capaz de poner en marcha, ¿verdad?, y acelerar los movimientos que habrán de dar respuesta a las grandes necesidades de la sociedad. Ese es el tema. El tema no es ganar solo un proceso electoral, que sí, pero no exclusivamente. Sí. Doctor, el tema haitiano, ese sí es eterno del pueblo dominicano. Bueno, hace una semana, Le Novelis, el periódico más importante de Haití, dijo que el objetivo de Haití debe ser exportar sus ciudadanos. Claramente, la exportación de ciudadanos. Ya no sé, en el caso de nosotros, cuando se habla de exportación es básicamente nosotros. Ya que han venido a este programa han desfilado varios senadores fronterizos que han dicho que el 80% de los pobladores de la frontera son haitianos. Pero un amigo me dijo que la semana pasada amaneció en Santiago. Cuando despertó solo oía creol. Salió a dar un paseo y el 80% de la gente de a pie eran haitianos. La pregunta que le hago, doctor, esa sentencia, la 168.13, fue oportuna, fue tardía. ¿Hacia dónde nos llevarán esas tendencias? Hay una cosa importante. El periódico Le Noveliste, que ciertamente es una publicación primaria, ¿no?, importante, del hermano vecino país de Haití, utiliza con mucha frecuencia, de manera infortunada, ¿no?, algunos verbos y hace publicaciones realmente desencajadas, pero me pregunto si nos interesa a nosotros examinar, ¿verdad?, esas vocaciones y cuál finalmente será el impacto en términos de obediencia de lo que ese periódico pueda fijar como línea editorial. Es un periódico que habla, que cuenta cosas. Como quiera que sea, hablar de exportar ciudadanos es una cosa impropia del siglo XXI. No sé qué significa exportar ciudadanos. Si es abrir, ¿verdad?, rutas fáciles para el éxodo, para las migraciones,
o es pura y simplemente para vivir de la remesa, para vivir de la remesa, a un proceso comercial, ¿verdad? Que implica el compromiso del ciudadano propiamente dicho. Yo creo que hay una turbación, al menos semántica, a la hora de manejar la información. Y por tanto, reputo ese tema como subalterno para los fines nuestros. Ahora, lo que sí es importante es la decisión que entrañó la sentencia 168. Yo examiné la sentencia. A mí la sentencia me parece que quedó pendiente, ¿verdad?, de algún tipo de inteligencia. Hubo crisis a la hora de examinar algunos procedimientos, a la hora de poner en marcha algunas soluciones, en fin, pero la sentencia, sin embargo, identifica el problema. Y ya eso solo la hace exitosa. Identifica el problema, lo trae a discusión. Yo creo que la sentencia es muy grande, la he visto, mucho más de 100 páginas. Por tanto, a mí las sentencias librescas no me gustan. Esas sentencias, ¿verdad?, que los expertos tienen que invertir días en examinar y advertirse de cuáles son los motivos que justifican su dispositivo, las decisiones finales. A mí esas sentencias no me gustan. Yo prefiero una sentencia mucho más simple, que le haga saber, ¿verdad?, al destinatario, a las partes envueltas, a las perdidosas y a las gananciosas, le haga saber qué es lo que se ha decidido y por qué. Rápidamente, una sentencia que usted tenga que tomarse un mes para enterarse en qué le perjudica, en qué le beneficia, en principio a mí me resulta contraproducente. Pero aparte de esos juicios que son personalísimos, yo pienso que es un documento que se presta a mucha estimación. Y lógicamente hace un diagnóstico del problema y ahora la ley de regularización y naturalización viene a darle respuesta a los problemas identificados y diagnosticados por esa sentencia. Que la sentencia haya constituido un episodio de conflicto y demás, bueno, eso sería tema de otro análisis. Pero lo cierto es que ese instrumento venido, ¿verdad?, del ámbito jurisdiccional, aborda responsablemente, el problema de la migración haitiana y de las migraciones en sentido general en República Dominicana. Ahora, déjame decirte algo. La sentencia no creó un problema. El problema estaba creado ya. Estaba creado y ese problema se agudizó como consecuencia de la corrupción que hubo de tener lugar en torno a la industria azucarera. Porque la contratación de mano de obra haitiana para la explotación de la caña terminó teniendo destino en las fincas de los terratenientes nacionales, que terminaban recibiendo cuotas clandestinas de esas importaciones a cambio de comida y de dejarle criar un gallo en sus predios a los haitianos. Y hablamos de los haitianos ahora, básicamente. Los militares que se hicieron con grandes extensiones de terreno del Estado Dominicano, que llegaron incluso hasta sanearlo y hacer sus titulares ante el registro inmobiliario, y se hacían con una cuota importante de esa mano de obra. De modo que los bateyes se convirtieron en centro, ¿verdad?, en destino de esas contrataciones y también en centro de distribución de esa mano de obra. Cuando terminaba, porque recuerda que la explotación de la caña es una industria estacionaria, ¿verdad? Es una industria estacionaria, no es por todo el tiempo. Entonces, en el momento de cese de la explotación azucarera, se producía, ¿verdad?, ese trasiego clandestino, obrado por la corrupción más espantosa, hacia los predios privados de esta gente. Y entonces, bueno, ese tema vino a agudizar el problema de una frontera porosísima, ¿verdad?, que es muy permeable, al margen de la industria azucarera, que hemos tenido toda la vida. Doctor, ahora usted mencionó
registro inmobiliario. Justamente en estos días, ahí tenemos un problema serio, el Estado, porque justamente hace un mes, la Suprema Corte de Justicia decidió, puso un estado de emergencia o intervino el registro inmobiliario. ¿Cuál es su opinión con relación a esto? Bueno, la jurisdicción inmobiliaria fue intervenida. La intervención norteamericana de 1916 quiso crear, en medio de la ofensa que significó aquel acontecimiento histórico, un cierto orden en torno al registro inmobiliario, sobre todo para legitimar sus apropiaciones. Recuerda aquella conversión de la política de ganado cerrado y cultivo abierto, para tratar de despojar al campesino dominicano de sus predios, obligarlos a cercar su ganado y entonces ellos habilitar toda la superficie posible de los terrenos del este, básicamente, del norte en Puerto Plata, etcétera, una parte del sur, habilitarlo a la plantación de caña. Pero esa vocación conllevaba también la idea de poner en marcha un cierto orden registral. Y es como nace el llamado sistema Torrens de organización y tenencia de la tierra, que convirtió los llamados títulos comuneros, pesos de acciones, en títulos de propiedad y que nos proveyó de un sistema procedimental, digamos que para la época bastante interesante, en materia de saneamiento, en materia de transferencia inmobiliaria, etcétera, etcétera. Ahora, lo que se dio en torno a ese sistema registral fue espantoso. El fraude se apoderó y el caos de ese sistema registral. Comenzando por la dictadura, que hizo suyo todo lo que era ajeno. Todo lo que era ajeno. Y luego terceros, lógicamente prohijados, protegidos por la dictadura, que terminaron haciéndose con los derechos que le pertenecían legítimamente a otros. Pero ahora de ahí la ley de confiscación general de bienes. Ahora tenemos un caos. Bueno, pero ese caos tiene su origen, ¿verdad?, en esos vericuetos históricos. Y lo que ha ocurrido pura y simplemente es que ese caos ha venido profundizándose. Y de ahí que podamos contar, ¿verdad?, la historia de Bahía de las Águilas, todo lo que ha ocurrido en el este, antes de que Quilvio Cabrera, en paz descanse, ¿verdad?, nos dejara desafortunadamente, visitó mi oficina para pedirme alguna consulta al amigo sobre el tema de las tierras del Estado Dominicano en el este. ¿Qué fue lo que ocurrió en todas esas zonas costeras? Bueno, que el IAD dio paso a una serie de asentamientos. Yo no sé si era para criar caracoles, porque fue sobre las terrazas aluvionales de esa playa, ¿no?, sobre las arenas del este. Y entonces 4.000 asentamientos, personas asentadas, y se le entregaban los títulos, y al día siguiente en la noche todos esos derechos le eran transferidos a un tercero, que era quien había anclado con la autoridad, con la administración, ¿verdad?, ese fraude, entonces ven acá, así ha sido despojado el Estado Dominicano sistemáticamente de una parte alícuota importantísima de lo que han sido sus derechos inmobiliarios, y eso se repite todavía hoy en el este, se repite básicamente en Samaná y en muchísimos otros litorales de la República, y no ha habido quien frene eso. Y como un corolario fatal de ese régimen de cosas, las invasiones, es decir, las ocupaciones precarias, auspiciadas por políticos, auspiciadas por militares y auspiciadas hoy día por bandas que se dedican a ese tipo de tráfico ante la mirada indiferente de la autoridad. Eso es lo que ha ocurrido. Es más, yo conozco casos en donde la autoridad, en ocasión de un lanzamiento legítimo y a propósito de ocupaciones precarias, han ido a llevar transformadores, etcétera, y ahora hay casos en los que incluso se le están construyendo escuelas como una forma de reafirmar, ¿verdad?, la violación de la ley. Y estamos hablando de nuestra propia administración, pero eso es lo que se da, de modo que la Suprema Corte de Justicia hace muy bien a la hora de intervenir
la jurisdicción inmobiliaria. Doctor, hay un tema muy interesante, sobre todo en ese aspecto de la seguridad jurídica, el Estado tiene una especie de dilema. Por un lado, el empresariado con relación a lo que está pasando en Loma Miranda, demandando seguridad jurídica. Por otra parte, los ecologistas. Por otra parte, el sector minero y los inversionistas, porque este país ha devenido en una especie de país minero fuerte. Y el 36% del informe que dio el Banco Central estuvo ocupado por el sector minero. Entonces tenemos todo, el Estado Dominicano tiene todo eso, ese dilema grande. Loma Miranda, los ecologistas, los científicos, el sector empresarial, demandando seguridad jurídica. ¿Cuál es su punto de vista con relación a esto? Bueno, el problema está en las concesiones. El Estado Dominicano, a la hora de otorgar una concesión minera, debe ponderar, auditar con mucha claridad el valor y alcance de esa concesión, que va a afectar esa concesión. Y entonces hacer confesión de voluntad de lo que quiere hacer. Hacerlo con claridad, de manera temprana, en el marco de lo que dispone la ley, y además hacer pública para fines de oposición sus decisiones, hacerlas públicas. Esa es una cosa muy importante. En el caso de la Falcon Bridge, tienen una concesión otorgada por el Estado. Yo no conozco a nadie de la Falcon Bridge, no estoy tampoco interesado o no en conocer a nadie de la Falcon Bridge, pero debo decir que ellos tienen, por lo que he visto, un contrato de concesión. Y ese contrato de concesión está llamado a desempeñarse en un ámbito. Y ese ámbito, desgraciadamente, por un tema de imprevisibilidad pública, toca a Loma de Miranda. Esa es la verdad. Ahora, la protección del medio ambiente no puede implicar en modo alguno la exclusión del hombre, ¿no? Ante la posibilidad de construir escenarios de autopromoción humana. Tiene que haber una combinación. El medio ambiente no puede operar al margen del hombre. Tiene que haber una combinación entre el hombre y el medio. Pero para eso hace falta mucho nivel de racionalidad. Probablemente todo lo que haya que ver en Loma Miranda en términos de riquezas no esté en toda Loma Miranda, probablemente solo sea en una área. En fin, los técnicos, los científicos deberían abocarse, con las partes, a ver cuál es el verdadero impacto, ¿verdad?, de una eventual explotación. Si hay estudios, se han hecho abordajes sobre este particular, pero yo pienso que, como siempre, nosotros nos vamos a los extremos, o sencillamente depredamos todo, ¿verdad? O queremos proteger más allá de lo que racionalmente debe protegerse. Bueno, ahí de eso se trata el dilema que tiene el Estado Dominicano, que está en medio de todos esos intereses. Doctor, bueno, llegamos al final. No me digas. Sí. Esto es muy rápido. Sí, muy rápido, sí. Muy rápido. Sabe el tiempo en televisión. Bueno, pero mi gratitud por estar usted siempre disponible. Muchas gracias. Un abrazo, Aurelio, siempre. Amigos, ha sido la presentación del doctor Daniel Beltré, distinguido dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central y abogado de los tribunales de la República. A él gracias por estar y a ustedes por permanecer ahí con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.